En el escenario, Alejandro Sanz siempre fue el hombre que hablaba de amor. Guitarra colgada al hombro, luces bajas, miles de voces coreando Corazón partido, como si la vida entera dependiera de esa letra. Para el público, era el poeta sensible, el romántico empedernido, el amigo que ponía palabras a los dolores que nadie se atrevía a confesar. Pero detrás de esos focos, lejos de los aplausos, había otra lista que marcaba su historia, la de las personas con las que terminó roto, decepcionado o directamente enfrentado. Porque ningún ídolo llega tan alto sin dejar cicatrices por el camino. De acuerdo con la prensa de distintas épocas, el nombre de Alejandro Sanz no solo apareció ligado a premios, giras y discos históricos, sino también a rumores de traición, amistades rotas, relaciones personales que terminaron en Guerra Fría y polémicas que amenazaron con hundir la imagen del hombre que cantaba al amor limpio, mientras luchaba contra tempestades muy poco románticas. En los camerinos, en las oficinas de las discográficas, en los pasillos de la televisión, se pronunciaron nombres y apellidos que nunca aparecieron en los créditos de sus canciones, pero que influyeron directamente en cada una de sus decisiones. En los últimos años, la sombra de esos conflictos se hizo todavía más visible. De acuerdo con la prensa de 2025, hubo una joven fan que pasó de la admiración absoluta a relatar en televisión y redes sociales que su historia con el artista se había convertido en una pesadilla. Los titulares hablaban de manipulación emocional, de relaciones de poder, de una versión oscura del ídolo que millones tenían en un pedestal. Alejandro respondió públicamente, defendiendo que se trató de dos adultos compartiendo su cariño y negando cualquier conducta inapropiada. Pero el daño ya estaba hecho. La palabra abuso empezó a aparecer junto a su nombre en búsquedas, debates y tertulias de todo tipo. Y esa no fue la última batalla que lo marcó. Productores con los que acabó a gritos por contratos y decisiones creativas, colegas de profesión que sintieron sus declaraciones como puñaladas públicas, periodistas a los que dejó de hablar después de una entrevista considerada traicionera. A lo largo de los años, Alejandro fue levantando un muro frente a ciertas personas, una especie de lista invisible de enemigos que prefería no nombrar, pero que condicionaron su relación con la fama, con la industria y hasta con sí mismo. Detrás del hombre que escribía baladas para curar corazones rotos, había alguien que también guardaba rencores profundos. Y lo más sorprendente es que algunos de esos nombres no pertenecen solo a exparejas o a una fan dolida, sino también a figuras poderosas de la industria, a compañeros de escenario y a voces influyentes que en algún momento se convirtieron en todo lo contrario a lo que él llamaría amigos. Pero lo que revelaría más tarde sorprendería incluso a sus fans más fieles. Antes de convertirse en un ícono global, Alejandro Sanz era simplemente Alejandro Sánchez Pizarro, un joven madrileño que creció entre guitarras, discos y un ambiente artístico que parecía perfecto, pero que también escondía tensiones que marcaron su carácter. Su padre, músico profesional, siempre le exigió disciplina absoluta. Su madre, más emocional, intentaba equilibrar aquella presión. En ese choque de energías nació el primer rasgo que definiría su vida: la necesidad de complacer y al mismo tiempo la sensibilidad extrema ante cualquier crítica. Durante su adolescencia, Alejandro ya componía sin descanso. Pero los comienzos, lejos de ser idílicos, estuvieron llenos de decepciones, puertas cerradas y comentarios hirientes que lo persiguieron durante años. Algunas discográficas lo rechazaron directamente, diciéndole que su estilo no vendería jamás. Y uno de los primeros productores importantes con los que trabajó terminó convirtiéndose en una figura que él describiría más tarde como una sombra difícil de olvidar. Este productor, según la prensa de época, menospreció sus letras, cuestionó su voz y trató de moldearlo como un producto más. Aquella experiencia sembró el primer gran resentimiento profesional en Alejandro, la sensación de que el éxito no solo dependía del talento, sino de sobrevivir a quienes querían controlarlo.
En los bares de Madrid, donde actuaba por unas pocas pesetas, también encontró sus primeros choques. Algunos músicos mayores lo veían como un chico que quería llegar demasiado rápido. Los celos y las comparaciones eran constantes. Más de una vez, relatan compañeros de la escena, Alejandro terminó discutiendo tras bastidores con artistas que lo acusaban de ser demasiado sensible o demasiado perfecto. Aunque intentaba mantenerse al margen, esas tensiones tempranas dejaron una huella profunda en él. El éxito inicial tampoco trajo paz. Cuando comenzó a sonar en radios locales, los que antes lo ignoraban ahora querían acercarse, y entre esa multitud apareció alguien que influiría notablemente en sus futuros rencores. Un compositor veterano con quien Alejandro tuvo una alianza breve y turbulenta. En un principio fue un mentor. Luego, según fuentes cercanas, se convirtió en uno de los hombres que más lo hicieron sentir traicionado. Ideas robadas, créditos cuestionados y conversaciones que terminaron a gritos. Estas primeras heridas emocionales no solo moldearon su carácter, sino que construyeron silenciosamente su lista interna de personas con las que nunca quiso volver a cruzarse. Pero la verdadera tormenta llegaría cuando su fama explotara a nivel internacional. Cuando Alejandro Sanz dio el salto definitivo a la fama internacional, el mundo vio al artista brillante, pero detrás del telón comenzaron a formarse las grietas que definirían algunas de las rivalidades más intensas de su carrera. El éxito masivo de Más y El alma al aire lo convirtió en una figura central de la música hispana, pero también en un objetivo, de críticas, de envidias y de choques internos dentro de la industria. La prensa de la época aseguraba que una de las primeras tensiones fuertes surgió con un productor de gran peso en una multinacional discográfica. Este productor había apostado todo por otro joven cantante de la misma compañía, y el ascenso meteórico de Alejandro generó choques silenciosos, decisiones cuestionadas y, según varios periodistas, una relación que terminó congelada. De puertas para adentro se hablaba de manipulación, de intentos de frenar proyectos y de reuniones donde Alejandro explotó harto de sentir que le querían poner techo a su música. Su relación con otros artistas también se volvió más compleja. Con algunos, como ciertos colegas del pop español, surgieron comparaciones constantes que desembocaron en competencia abierta. Había colaboraciones que nunca se concretaron, no por incompatibilidad artística, sino por orgullo. Según medios de la época, una discusión privada con un cantante muy mediático, con fama de polémico, acabó con gritos, acusaciones y una frase que la prensa repitió durante meses: que no se me acerque más en ningún evento. Tampoco faltaron los enfrentamientos con periodistas. Alejandro nunca toleró bien las preguntas sobre su intimidad y algunos reporteros aprovecharon ese punto débil. Hubo una entrevista televisiva, especialmente famosa, en la que el presentador insinuó que Alejandro vivía dos vidas. La reacción del artista fue fría, cortante, y desde ese día, afirman compañeros de la cadena, decidió vetar al periodista de cualquier futura aparición. Pero el conflicto más sonado de esa etapa surgió dentro de su propio equipo. Se trató de una ruptura dolorosa con un antiguo representante que había estado a su lado desde los inicios. Los rumores hablaban de desacuerdos económicos, decisiones unilaterales y hasta documentos filtrados. La relación terminó en abogados, acusaciones cruzadas y un silencio que jamás se volvió a romper. La fama, lejos de apaciguar su espíritu, lo enfrentó a una industria feroz, y en medio de ese torbellino, Sanz construyó una lista de personas con las que jamás volvería a compartir mesa, estudio o escenario. Pero lo que vendría después, sus conflictos sentimentales y el caso más escandaloso de su vida, marcaría un antes y después en su reputación. Si en el escenario Alejandro Sanz cantaba al amor con una honestidad que desarmaba, en su vida privada las cosas eran muy distintas.
Las relaciones que marcaron su historia no solo dejaron canciones inolvidables, también dejaron heridas profundas, rupturas tensas y nombres que él nunca quiso volver a escuchar. Su matrimonio con J.D. Mitchell fue durante años la imagen perfecta del cuento de hadas del pop latino. Pero tras los flashes, la relación atravesó momentos oscuros, celos, rumores constantes y una distancia emocional que crecía, mientras la carrera de Alejandro explotaba globalmente. La ruptura llegó acompañada de titulares dolorosos y filtraciones que, según fuentes cercanas, él sintió como una traición imperdonable. Para muchos, fue la primera vez que el público vio que Alejandro también tenía enemigos en su propio hogar emocional. Luego vino su relación con Shakira, una amistad tan intensa que la prensa la convirtió en romance. Los dos eran gigantes musicales, dos sensibilidades fuertes y también dos egos del tamaño del continente. En varias ocasiones, periodistas de espectáculos confirmaron que hubo discusiones fuertes entre ambos, especialmente por decisiones artísticas y comentarios atribuidos a fuentes cercanas que uno y otro negaban públicamente. Aunque la relación terminó en una colaboración histórica, por detrás quedaron reproches, malentendidos y una tensión que nunca se disipó del todo. Pero el conflicto sentimental que más destruyó su imagen llegó años después, cuando una joven fan, en 2025, lo acusó públicamente de manipulación emocional y comportamientos inapropiados. Ella aseguraba que la relación la había roto por dentro, mientras que Alejandro respondía defendiendo que todo fue consensuado y entre adultos. La polémica creció sin control. Debates en televisión, analistas opinando sin cesar y redes sociales divididas entre quienes lo defendían y quienes exigían explicaciones. Para Alejandro, este episodio fue devastador. De acuerdo con sus propias declaraciones, la historia estuvo cargada de exageraciones y detalles inventados que arruinaron parte de su reputación. Pero lo cierto es que aquella experiencia abrió un nuevo capítulo en su lista personal de resentimientos. Ahora no solo eran artistas, productores o periodistas, sino también alguien que alguna vez lo admiró. La combinación de rupturas amorosas, amistades destruidas y acusaciones públicas terminó afectando su salud emocional. Él mismo confesó sentirse hundido, incapaz de entender cómo alguien que cantaba al amor había terminado asociado al dolor, la traición y el escándalo. Pero la tormenta aún no había terminado. Lo peor llegaría cuando su estabilidad emocional colapsara e hiciera público que estaba al borde de abandonar todo. Tras años de éxitos, giras interminables y un peso emocional que ya no podía sostener, Alejandro Sanz entró en una de las etapas más oscuras de su vida. La prensa lo mostraba como un hombre fuerte, como un referente artístico, pero por dentro estaba agotado, herido y profundamente decepcionado de quienes lo rodeaban. Su caída empezó de manera silenciosa. Primero fueron las dudas creativas, luego los problemas de confianza con personas de su equipo, y finalmente el cansancio físico y emocional que lo llevó a detenerse por completo. En 2023 y 2024, sus mensajes en redes sociales revelaban algo más profundo. Un artista que confesaba no estar bien, que luchaba contra una tristeza inexplicable y que ya no sabía cómo manejar la presión. En ese momento crítico, varios medios aprovecharon para atacarlo. Algunos programas sensacionalistas insinuaron que su crisis era puro teatro, mientras otros lo acusaban de exagerar para generar atención. Alejandro había tenido conflictos con ciertos periodistas a lo largo de su carrera, y cuando vieron la oportunidad, no dudaron en golpearlo donde más dolía. Titulares crueles, debates sin fundamento y personas que habían trabajado con él en el pasado apareciendo para alimentar historias que él consideraba completamente falsas. Lo más doloroso para él fue descubrir que parte de su propio círculo cercano estaba filtrando información. Antiguos colaboradores, ex-asistentes y gente que alguna vez estuvo a su lado, aprovecharon su vulnerabilidad para vender relatos distorsionados. Alejandro, que siempre había sido extremadamente reservado,
Sintió aquello como una traición devastadora. La mezcla de acoso mediático, traiciones internas y conflictos emocionales lo llevó a un punto límite. El artista, que había escrito algunas de las letras más sensibles de la música en español, ahora se encontraba luchando con su propia oscuridad. Confesó que le costaba levantarse de la cama, que no encontraba consuelo en nada, y que había noches en las que pensó seriamente en alejarse de todo, de los escenarios, de la prensa, de la música y de la vida pública. Los pocos amigos verdaderos que quedaban a su lado lo describían como un hombre roto, agotado y profundamente desconfiado. Para Alejandro, esa etapa marcó un antes y un después. Ya no veía el mundo artístico con la inocencia de sus primeros años. Ahora veía una industria feroz, donde un error, una debilidad o una crisis personal podían transformarse en munición para quienes esperaban verlo caer. Pero aún desde el borde del abismo, algo dentro de él se negó a rendirse. Y ese renacer, lleno de decisiones radicales y un cambio total de prioridades, lo llevaría a enfrentarse definitivamente a quienes considera sus verdaderos enemigos. Cuando Alejandro Sanz parecía estar al borde de abandonar los escenarios y desaparecer de la vida pública, tomó una decisión inesperada. En lugar de rendirse, eligió levantarse. Eligió volver a escribir, volver a cantar y reconstruir su vida desde cero. Pero este renacer no fue un regreso suave ni idealizado. Fue un proceso duro, marcado por decisiones definitivas y por una claridad absoluta sobre quién debía permanecer a su lado y quién ya no tenía espacio en su vida. Alejandro reconoció que durante muchos años permitió que personas equivocadas influyeran demasiado en su bienestar emocional y en su carrera. Permitió que manipularan su vulnerabilidad, que se beneficiaran de su confianza y que invadieran aspectos de su intimidad que siempre había querido proteger. Cuando volvió a los escenarios y habló públicamente de su crisis, ya no era el mismo artista. Era alguien más firme, más consciente de su entorno y mucho menos dispuesto a tolerar deslealtades. En ese proceso identificó a las personas que marcaron de manera definitiva su lista personal de quienes no quiere volver a ver. Entre ellas se encuentra su antiguo representante, con quien terminó en una batalla legal después de años de tensiones acumuladas. También figura un productor de una multinacional que intentó frenar su crecimiento artístico y que, según personas cercanas, mantiene resentimientos desde hace tiempo. Otro nombre importante es el de un periodista televisivo cuya entrevista insinuadora quebró por completo la relación entre ambos. A esa lista se suman algunos artistas del pop español con los que mantuvo rivalidades que nunca se resolvieron y que dejaron heridas emocionales profundas. Finalmente, también forma parte de esta lista la joven fan cuyo testimonio mediático desencadenó uno de los escándalos más difíciles que Alejandro enfrentó en su carrera. Además de estos casos conocidos, Alejandro decidió alejarse de colaboradores que resultaron no ser de confianza, de amistades que solo estaban a su lado en los buenos momentos y de personas que usaron su nombre para obtener beneficios personales. Según fuentes cercanas, hoy mantiene muy claro quién merece estar en su círculo y quién no. Su renacer implicó reorganizar totalmente su vida. Cambió de equipo, redujo su entorno, estableció nuevas prioridades y apostó por una vida mucho más privada. Para él, la fama dejó de ser lo más importante. Ahora lo es la paz, la estabilidad y la libertad de escoger con quién compartir su vida. Y esa paz solo existe cuando uno aprende a cerrar puertas, a romper vínculos dañinos y a protegerse de quienes lo lastimaron. En esencia, Alejandro Sanz sigue siendo el hombre que canta al amor. Pero hoy es también alguien que conoce mejor que nunca el precio de la traición, el peso del rencor y el valor de reconstruirse lejos de quienes lo destruyeron.